Isaías 30, 31, 32. El versículo 31 habla de un enemigo de Israel. Nosotros tenemos un enemigo que es Satanás juntamente con sus demonios. Y dice, porque Asiria era el enemigo principal de Israel en aquellos días. Era una nación muy sanguinaria, una nación muy violenta, una nación asesina, que mataba a niños, jóvenes, adultos, ancianos. No tenían misericordia los de Asiria. Y dice, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz del Señor será quebrantada. Escuchen, Asiria, que nos hirió con una vara, con la voz del Señor será quebrantada. ¿Y cómo va a ser quebrantada Asiria? ¿Cómo va a ser quebrantado nuestro enemigo? Acá dice en el versículo 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él, sobre Asiria, sobre nuestro enemigo, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Dice que será con panderos. Aquí se toca y se alaba a Dios con panderos. Tal vez no tengamos una sinfonía, una orquesta, no tenemos instrumento, no hay guitarra, no hay teclado, no hay piano, no hay batería, no hay saxofón, no hay nada, pero tenemos, dice, los panderos, y dice que cada golpe de la vara de Dios será con panderos. Cuando nosotros golpeamos y alabamos a Dios, Dios está dando golpes, aleluya, al enemigo en la cabeza, porque nosotros tenemos que adorarlo, adorarle, alabarle, pero con sinceridad. Y cuando nuestros enemigos se levanten contra nosotros al elevar la canción, la alabanza a Dios y golpeando aún con nuestras manos, dice que el enemigo sentirá que le están golpeando en la cabeza, porque Asiria, muy atrevido, esta nación atrevida, se atrevió a atacar a Israel, dice, con todo instrumento de guerra. Israel no estaba preparado para una nación tan poderosa, para poder resistir los artefactos que tenían de armamentos de estos guerrilleros que venían los asirios contra Israel, pero el Señor le daba la orden para que alaben a Dios y glorifiquen al Señor y estén adorando a Dios, para que el Señor a través de la alabanza golpee en el campo del enemigo, pero y haga estrago delante de ellos. Salmo 149:6, a ver qué dice. Salmo 149, que no recuerdo qué dice. Anoto los versículos bíblicos, pero yo no me acuerdo qué es lo que dice, así que lo vamos a leer. 149:6 del libro de los Salmos. La alabanza es un instrumento de guerra, un instrumento de guerra de Dios, que también es para adorar a Dios y exaltar su nombre y glorificar su nombre. La alabanza es dada por Dios y el pueblo tiene que alabarle. Salmo 149:6, el pueblo tiene que alabar a Dios. Tenemos que adorar a Dios y tenemos que alabarle. Aleluya. 149:6. Miren lo que dice. Dice 149:6. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. A ver, dice, exalten a Dios con sus gargantas, alaben a Dios, exalten a Dios, glorifiquen a Dios con sus bocas, con sus lenguas, alaben a Dios, pero dice con espada de 2 filos en sus manos. ¿Cómo voy a alabar a Dios yo, al Señor, y tener una espada en mi mano? ¿Esto qué es lo que significa? Que cuando nosotros alabamos a Dios, las espadas, las armas espirituales comienzan a encenderse, comienzan a activarse. Dios envía sus ejércitos, Dios envía sus armas en defensa de su pueblo, para que nosotros, al alabar a Dios, el enemigo que está rondando para querer devorarnos, Dios le va a cortar la cabeza, lo va a deshacer en el campamento, va a hacer estragos en el campamento del diablo que quiere contra nosotros arremeter. Pero él no sabe que nosotros tenemos un arma poderosa que Dios nos dio y que muchas veces no la estamos usando, que a veces los problemas, las aflicciones nos llevan a no alabar a Dios. Pero yo en la angustia, en la soledad, en la tristeza, como en el momento que estoy alegre o en los momentos difíciles de mi vida, alabo a Dios. A veces me cuesta orar, pero alabar a Dios, eso sí que no me cuesta, porque le elevo a Dios la alabanza y Dios me da la victoria cuando yo le canto a Dios. Vamos al Salmo 34:1, vamos al Salmo 34:1, a ver qué dice. Salmo 34:1. Dios nos dio esta poderosa arma para alabar su nombre, y a través de la alabanza podemos deshacer aún los trabajos del diablo. Salmo 34:1
Mire lo que dice 34.1 de los libros de los Salmos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora bien, bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, no solamente cuando me siento bien, no solamente cuando estoy contento, no solamente cuando mi negocio va bien, no solamente cuando me estoy enriqueciendo, no solamente cuando todo es placentero y delicioso. Alabaré al Señor cuando estoy triste, alabaré al Señor cuando estoy en agonía, alabaré al Señor cuando estoy enfermo, alabaré al Señor y exaltaré su nombre cuando estoy pasando un momento crítico y difícil, y aún en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en la sociedad. Aunque me sea difícil el trance que estoy pasando, alabaré al Señor, porque si yo alabo a Dios, los enemigos, aleluya, que me rodean para oprimirme, no van a poder saber qué estrategia usar contra mi vida, porque ellos van a decir: lo estoy afligiendo, pero él no se quebranta, lo estoy tentando, pero no se deja tentar, lo estoy atacando, pero levanta el escudo. ¿Cómo hago para atacarlo? Así pasó con Job, cuando el enemigo quiso destruirlo, Satanás lo quiso arruinar para toda la vida, pero Job dijo: no voy a maldecir el nombre de Dios. Aleluya. Job alababa a Dios. Job era un hombre que adoraba y alababa a Dios verdaderamente. Y cuando leíamos el Salmo 149, ahora me vino a la memoria algo, lo voy a volver a buscar. El Salmo 149, que leíamos, que dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Y miren, ¿para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. O sea que cuando se alababa a Dios, dice que los reyes eran cautivados. O sea, estamos hablando de los poderes espirituales. Eran los demonios cautivados. Dice que eran atados con cadenas, eran sujetados para que el juicio de Dios venga sobre aquellos que hacían lo malo. Entonces, cuando se alaba a Dios, se desata en el cielo una terrible guerra, y el castigo, escuchen, y la sentencia y el decreto celestial se cumple en aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que son nuestros enemigos y no se quieren doblegar ante Dios, sino que se burlan del Señor. Esto es una introducción para que nosotros sepamos qué clase de arma Dios nos está dando. Y ahí hay una niña, una pequeña bebé que toca ahora, aleluya, el pandero. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: de los pequeños niños, de los bebés, de los infantes, de los que maman, perfeccionó Dios la alabanza. Y muchas veces los niños nos enseñan a nosotros, porque ellos tienen pureza, ellos son diferentes, en ellos no hay maldad. Pueden ser un poco rebeldes, pueden ser un poco caprichosos, pero no hay maldad y no hay pecado en ellos. Entonces nos enseñan a nosotros cómo hay que adorar, cómo hay que alabar a Dios, con un corazón sencillo, un corazón honesto, un corazón que pueda estar dispuesto a buscar a Dios. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios, no que no hayamos leído, sino que era una introducción a lo que es esta arma tan poderosa del Espíritu Santo que nos dio la alabanza. Segunda de Crónicas, aleluya, Segunda de Crónicas capítulo 20, hay una historia muy interesante. Segunda de Crónicas capítulo 20, quiero que busquemos. Segunda de Crónicas capítulo 20. Hay una historia muy, muy interesante, que algo sucedió con un rey. Recuerden que estábamos leyendo anteriormente en Isaías que Asiria era una nación poderosa que había golpeado a Israel con la vara. Con la vara significa con todo su armamento letal que tenía. Habían hecho estrago, habían herido a los israelitas, habían hecho desastre en el campamento de Israel, pero que Dios iba a tomar venganza, pero a través de la alabanza de su pueblo. Pero si su pueblo no alaba a Dios, si su pueblo no le canta a Dios, si nosotros tenemos hoy este privilegio de poder cantar a Dios, alabar a Dios, aunque no sepamos cómo cantar, aunque no tengamos ninguno de los instrumentos que algunas iglesias tienen, pero nosotros estamos ya
dispuestos para cantar a Dios, no desaprovechemos esta oportunidad que tenemos los días domingos a partir de las 4:30 en adelante de poder cantar y alabar a Dios, porque toda la semana donde el enemigo nos quiso zarandear y quiso poner pesada carga sobre nosotros y quiso hacer que nosotros nos bajemos los brazos y nos angustiemos, nosotros en un solo momento, en una sola hora que alabamos a Dios, podemos desarmar al enemigo, desarticular los planes, quebrar todo plan del diablo y todo lo que durante los 7 días vino el enemigo queriendo hacer que nosotros nos pongamos mal, en un solo momento podemos hacer como que cuando soplamos y se va el humo, aleluya, así los enemigos, los demonios van a salir. ¿Por qué? Porque alabamos a Dios, porque nos sometemos a Él. Ahora tenemos una historia de un rey y la vamos a leer. Dice así, Segunda de Crónicas capítulo 20, ¿lo tenemos todos? Esta es una historia muy interesante. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 20, una historia muy interesante que me gustaría que todos prestemos atención ahora, la vamos a leer. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Judá, era un rey que estaba en Judá. En aquel momento Israel estaba dividido, la zona del norte y la zona del sur. Judá era la zona del sur, Israel era la zona del norte y Judá la zona del sur. Josafat era rey de Judá. Y dice que 3 naciones le declararon la guerra. 3 pueblos le declararon la guerra a Josafat. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, que es el rey de Judá, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Habían 3 naciones que iban a atacar a Judá, que es parte de Israel. Ellos no podían pelear contra 3 naciones, no estaban preparados. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahora vamos a seguir leyendo el 14. Este hombre Josafat era el rey, y empezó a clamar a Dios, y dijo: estas 3 naciones que nos quieren atacar, tú diste orden de no tomar posesión de ellas, y nosotros respetamos la posición de ellos, pero ellos no nos respetan a nosotros, que nos quieren invadir, nos quieren atacar y se quieren adueñar de nuestras tierras y matar a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestros ancianos, y a nosotros como hombres nos quieren ejecutar.
Señor, clamamos a ti, porque tú dijiste que en esta casa donde es invocado tu nombre, en el templo de Jerusalén, tú ibas a responder si venía la espada, o sea, la guerra contra nosotros. Tú no vas a responder, Señor. Entonces Josafat clamaba a Dios con todo su corazón. Y en el versículo 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. O sea que cuando Josafat clamó a Dios, dice que tomó a un hombre, a un profeta, lo tomó para que el Espíritu Santo dé la respuesta a la oración de Josafat. Josafat pedía socorro, pedía auxilio, y le decía al Señor: Señor, ayúdanos, socórrenos, ayúdanos, porque hay 3 naciones poderosas que nos van a exterminar. Y dice que el Espíritu Santo utilizó a un profeta. Escuchen, vamos a ver lo que dijo este profeta. Y dijo: oíd Judá todo Judá, oigan, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. O sea, el profeta le estaba diciendo al pueblo de Judá, de Israel, en dónde estaba asentado el campamento del enemigo, dónde iban a estar, cómo iban a venir, cómo se iban a preparar. Entonces entendemos que este hombre era de Dios, era un profeta que estaba declarando todo lo que estaban haciendo el campamento enemigo. Este era un verdadero profeta, un hombre de Dios, que le hablaba a Josafat, que era el rey de Judá. Y después le dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. O sea, en otras palabras dice: no tienen nada que tener en la mano para pelear. No necesitan armas para pelear contra estas 3 naciones poderosas. Imagínense, todos se miraban entre sí. ¿Cómo no vamos a tener armas para ir a pelear? Si ellos tienen armas, nos van a cortar la cabeza. Entonces el profeta decía: no tienen que tener armas de guerra o armas blancas, espadas o lanzas, no hace falta. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. ¿Cómo es posible ir a la guerra sin armas? Bueno, sigamos leyendo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel con fuerte y alta voz. Ellos comenzaron un día antes de ir a la guerra a alabar y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Ellos comenzaron a alabar a Dios. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios. Dice: crean en nuestro Dios, créanle a Él y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque ahí hubo un profeta que habló. Le dice Josafat: crean en Dios, crean en sus palabras, crean en lo que Él dice y crean a los profetas que Dios está enviando. Crean. Hay muchas personas, como hoy hablaba con el pastor Benítez, que siendo cristianos, siendo creyentes, yendo a la iglesia, no creen en los profetas, no creen en el Espíritu Santo. Y cuando les doy testimonio del poder del Espíritu Santo, no lo creen. Hay cristianos, hay personas de la iglesia que no creen que el Espíritu Santo hace milagros, que el Espíritu Santo hace obras, que el Espíritu Santo hace maravillas. No creen. Viendo con sus ojos, no creen. Oyendo con sus oídos, no creen. Entendiendo en el corazón el poder de Dios, no lo creen. Es muy triste lo que muchos están pasando. Pero acá dice: y ha habido consejo en el pueblo
puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Dice, iba la gente armada, escuchen, iba la gente armada, el ejército iba armado, pero el profeta le había dicho: no tienen que tener nada en la mano para pelear. Pero ellos, por la duda, porque no habían creído, llevaron las armas. Y Josafat le dijo: crean a lo que dijo el Señor, créanle al Señor. ¿Para qué llevan armas? Si Dios dijo no lleven armas, ¿por qué llevan armas? Dijo el Señor que no lleven y ustedes están llevando armas. Crean a lo que dijo el profeta. Josafat era el rey, el que tenía la voz de mando y que tenía que declarar lo que Dios le había dicho. Pero los levitas, que eran los cantores del templo, los sacerdotes, alababan a Dios, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios. ¿Y qué sucedió? 22, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, 3 naciones, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Los enemigos de Israel se mataban entre sí. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Judá, que es el pueblo de Israel, cantaban al Señor, alababan a Dios. Dios ejecutaba venganza, como leíamos en el Salmo 149, que debemos exaltar a Dios con nuestras gargantas y con espada de doble filo en nuestras manos, para que sea ejecutada venganza en el tiempo que sea necesario contra nuestros enemigos. Entonces, dice que se mataron unos a otros. El versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. 2 naciones contra una. Eran 3 naciones unificadas que querían destruir a Israel. Pero de esas 3 naciones, 2 naciones se levantaron con una y la destruyeron. Quedaron 2 naciones que querían atacar a Israel. Y dice: para matarlo y destruirlo, cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Cuando mataron a los del monte de Seir, Moab y Amón se mataron entre ellos, dice. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, que era mucho. A ver, 3 días estuvieron recogiendo el botín, o sea, todo lo que tenían, los enseres, los adornos, las ropas, los camellos, los caballos, las armas, los utensilios, los vasos, las copas, todos los instrumentos donde ellos comían, las tiendas que ellos tenían. Los israelitas se hicieron ricos en ese día porque tomaron las posesiones de estas 3 naciones, tomaron todas las cosas que ellos tenían en aquel lugar. Y después el versículo 26 dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca en hebreo significa bendición. Ahí bendijeron el nombre del Señor. Entonces ellos comprobaron, entendieron y supieron que la alabanza era un arma letal, un arma poderosa. Nosotros tenemos que alabar a Dios. Dice que el rey David, antes de ser rey, cuando era pastor de ovejas, él tenía un arpa. Y dice que Saúl era el profeta, mejor dicho, el rey de Israel en aquellos días. Saúl estaba atormentado por espíritus malos, estaba atormentado por demonios, porque Saúl no obedecía a Dios. Saúl ya no obedecía a Dios y estaba atormentado por demonios. Por eso tenemos que obedecer a Dios, porque si no los demonios nos van a atormentar. Entonces Saúl, siendo el rey, no obedecía a Dios y los demonios lo atormentaban. Y David iba y tocaba con el arpa en la presencia de Saúl, que era el rey de Israel, y dice que los demonios quedaban endurecidos, quedaban atados, no podían atormentar a Saúl, y entonces se aliviaba a Saúl a través de el entonamiento de la alabanza que David tocaba con el arpa y daba alabanzas y canciones a Dios, y los demonios dejaban de torturar al rey Saúl.
David entendió desde su juventud el arma que Dios puso en sus manos. Por eso cuando David vio a un gigante de 3 metros y 10 centímetros, porque medía 3 metros y 10 centímetros Goliat. 3 metros y 10 centímetros. Dice, creo que eran 6 codos y un palmo. Bueno, el codo se medía por 48 centímetros más o menos y el palmo 20 centímetros. Si hacemos la cuenta, son 3 metros 10 más o menos, que medía el gigante. No sé, pasando el marco de la ventana, no sé. Más que el techo, ¿eh? Como el techo era, como esa parte. Más que el techo, eso tiene 2,90. Bueno, un poquito, acá Benítez dice que era un poquito más alto que ahí. Imaginen yo, con casi 1,80 m, era un enano al lado del gigante. Y David tendría mi altura, un poco menos. ¿Y por qué David no le tenía miedo? ¿Cómo todos estaban acobardados? ¿Cómo todos tenían miedo? ¿Cómo? ¿Saben por qué tenían miedo? Porque David era un gigante de 3 metros 10. Pero ustedes sabían que según la Biblia nos dice que eran 5 gigantes, ¿no era uno? Eran 5 gigantes. Cuando Goliat se ponía en el medio del campamento y desafiaba al ejército de Israel y digan, traigan un hombre para que pelee conmigo. Si me logra matar a mí, nosotros seremos esclavos de ellos. Pero si yo mato al guerrero de Israel, todos ustedes serán mis esclavos. Y atrás del gigante habían 5 gigantes. 4 gigantes custodios. Y el gigante Goliat iba adelante, con su escudo, con su lanza. La lanza, no sé, como 6 metros tenía la lanza. Y los 4 gigantes alrededor. Entonces David no le tenía miedo porque conocía a Dios. Sabía que a través de la alabanza que él entonaba con el arpa, podía conquistar aún y derrotar a los ejércitos más grandes. Él no tenía miedo porque conocía a Dios. Lo que al pueblo evangélico le falta es conocer a Dios en espíritu, en verdad. Porque se conoce a Dios por la Biblia, pero en espíritu no lo conocen a Dios. Porque Jesús dice que Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos adorar a Dios en espíritu. Pero ¿cómo vamos a adorar a aquel que no conocemos? Tenemos que conocer a Dios por el Espíritu Santo cuando nos sometemos en oración. ¿Y saben lo que hizo David? Esto es maravilloso. Escuchen. ¿Qué hizo David? Agarró su onda. Cuando el gigante venía con su lanza como de 6 metros. Y agarró 5 piedras. Escuchen. Agarró 5 piedras y las puso en su bolsito. ¿Por qué agarró 5 piedras? Él sabía bien lo que estaba haciendo. Era dirigido por el Espíritu Santo. Cualquiera pensaba, bueno, agarró 5 piedras. Porque si le tira la primera al gigante y le erra, o sea, le falla, agarra la otra. Si le erra, bueno, tiene 5 piedras, 5 municiones. No. Él agarró 5 piedras para matar con una al gigante Goliat. Y si los otros 4 se venían encima, tenía 4 piedras más para matar a los otros 4. Porque él sabía que no iba a errar. Porque la puntería que tenía él era perfecta. Él no erraba. Cuando él venía un león, venía un oso, le tiraba con la onda, le tiraba con la piedra y le pegaba en medio de los ojos, en medio de la frente, en medio de la cabeza, y él no erraba. Y él sabía que no iba a errar, porque el Espíritu Santo estaba con él. Y aunque él pudiera llegar a errar, el Espíritu Santo iba, por el poder de Dios, iba a guiar esa piedra para dársela en la cabeza a los gigantes. Agarró 5 piedras, pero solamente mató a Goliat. Los otros 4 gigantes de 3 metros de altura salieron corriendo ante la presencia de un pequeño joven de 17, 18 años que tenía una onda, era flaquito y tenía un palo nada más porque era solamente un pastor de ovejas. Y salieron corriendo y el ejército entero de los filisteos, que eran poderosos, que tenían armas y escudos y tenían gran filo sus espadas, tuvieron que salir corriendo ante solamente un pequeño jovencito que tenía el poder de Dios, pero que él tenía y conocía el secreto de la oración, el secreto de la alabanza, el secreto de estar con Dios. Y Dios, el Espíritu Santo hoy, y le digo a los niños, le digo a los adolescentes, le digo a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, Dios está demandando que tengamos comunión con el Espíritu Santo, que estemos en la presencia de Dios, que estemos doblando las rodillas y clamar a Dios. A veces no podemos orar porque el enemigo nos aflige, nos turba, pero alabemos a Dios, cantemos a Dios.
canciones o alabanzas que aprendemos en la iglesia acá, cantemos en nuestra casa. Muchas veces yo estaba de rodillas y no podía orar por la opresión de Satanás y los demonios. Entonces, estando de rodillas, Señor, no puedo orar, no tengo palabras, no me salen palabras, estoy siendo afligido, tengo dolor de cabeza, no tengo cansancio, no tengo fuerza. Estas son opresiones demoníacas. Entonces empezaba a cantar al Señor. Por ejemplo, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y yo comenzaba a alabar y a alabar al Señor, y toda esa opresión comenzaba a salir, toda esa opresión y ese cansancio comenzaba a irse, y toda la aflicción que yo tenía comenzaba a retirarse. Entonces entendí que Dios, por la alabanza, nos da el poder para hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso el Señor estableció la alabanza en su pueblo. Por eso hay una orden de Dios que tenemos que cantar a Dios. En todo tiempo alabaré al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y este es un salmo también que es de alabanza. El salmo número 34. Alabado sea Dios. El salmo 34 dice que también es una alabanza. Porque la mayoría o la mayor parte de los salmos son canciones, son alabanzas. En los salmos hay profecías también y hay enseñanzas de parte de Dios. Dice, bendeciré el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y la alabanza, por eso hay que leer los salmos y poder aprender la melodía de ellos. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Hubo momentos en mi vida que yo no podía orar, por muchas opresiones y problemas, dificultades que tenía. Pero cada vez que alababa a Dios, cada vez que agarraba el libro de los Salmos y comenzaba a cantar a Dios con la alabanza del libro de los Salmos, Dios me bendecía, me fortalecía y me sacaba del lugar a donde yo estaba oprimido. Por eso hay alabanzas y canciones que a Dios no le agrada, aunque se cantan dentro de las iglesias, porque hay un ritmo que a Dios no le gusta. Pero las canciones o alabanzas de los salmos, estas son agradables a Dios porque las escribe el rey David, que era un dulce cantor de Israel, dice. He aprendido esta semana, escuchen, que hay canciones mundanas y ritmos mundanos que están pactados con los demonios. Por eso dentro de la iglesia no se puede introducir una alabanza, por ejemplo, que tenga el ritmo de la cumbia o del rock o de lo que es la música electrónica o de esos conciertos que hacen, porque todo ese ritmo musical mundano está pactado en el mundo de las tinieblas. Y es para que los hombres se aparten de Dios, mientras que la alabanza verdadera que cantan que está en los libros de los Salmos son para que el hombre vuelva a Dios. Hay una guerra en el mundo espiritual, hay una guerra entre hombres que ponen letra y ritmos y melodía satánica para que los hombres se vayan de la presencia de Dios, y hay alabanzas que Dios nos dio por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios en el libro de los Salmos para que nos volvamos a Dios. Y hay una guerra muy grande. Pero hasta aquí nosotros ahora terminamos en este momento la predicación del día de hoy.